Seguramente si tú eres como yo, tienes amigos, tienes vecinos, tienes personas a tu alrededor, tenemos relaciones por todos lados. Vamos al trabajo, tenemos relaciones en la casa, si estás casado, si estás casada, tienes hijos o tienes padres vivos, entonces tenemos relaciones por todos lados. Pero como humanidad a veces podemos olvidar que esas relaciones tienen contenido y un contenido que nos hace acercarnos a las personas y aunque esto es una opinión quizás personal o para pocas personas, nos puede servir como de entrada para lo que hoy vamos a estar conversando. Y es que la relación que tienes con los demás rara vez es la misma que ellos tienen contigo. Hey, José, ya va, creo que eso está un poco enredado. Sí, puede que esté un poco enredada la expresión, pero te lo quiero poner ahora de una manera más sencilla. Te lo voy a ilustrar con algunas relaciones. Por ejemplo, tú eres hijo y no es la misma relación que tú tienes con tus padres. No es igual como tú ves a tus padres a como tus padres te ven a ti. ¿O qué tal tú eres un padre y tienes hijos? Tu hijo no tiene contigo la misma relación que tú tienes con él. Oye, José, sé un poco más específico. Vamos, tú tienes una relación con un niño o con una niña. En cambio, tu hijo o tu hija tiene una relación con un adulto. No es la misma relación. ¿Por qué? Porque ellos no entienden como niños, como niñas, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos o las presiones que nosotros tenemos como adultos. Es más, algunos de nosotros cuando éramos niños no entendíamos cuando nuestros padres nos decían, cuando usted tenga hijos me va a entender. Ya va a ver, muchacho, o ya vas a ver, muchacha, ya te entiendes todas estas cosas. Nosotros no podíamos sentir como ellos sentían, no podíamos experimentar la vida como ellos la experimentaban, porque ellos la veían desde la perspectiva de un adulto. Entonces, así es la dinámica de las relaciones. Esta dinámica es válida para la mayoría de las relaciones. Y, por ejemplo, tú eres un jefe y tienes empleados, no es lo mismo. Ellos te ven como un jefe, tú los ves a ellos como empleados. Si tienes personas a tu alrededor, entonces todos vamos a ver desde una perspectiva diferente al otro. Y no vamos a entender por qué estamos jugando diferentes roles en la vida. Los hermanos mayores y los menores se relacionan y no es lo mismo. El menor ve con ojos de admiración al mayor, el mayor ve como si el hermano menor, entonces fuese un mosquito que quieren quitar de encima. Ya tú sabes, porque quizás o eres el hermano mayor o eres el hermano menor, o quizás la hermana mayor o la hermana menor. Lo cierto es que hay desigualdad en las relaciones y eso nos hace depender de algunas personas. Eso hace que en una relación uno dependa del otro y eso también es necesario. Entonces, aquí estamos hablando de igualdad de valor. Y aquí hay algunas palabras que vamos a ir añadiendo: poder, influencia y autoridad desiguales. Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de igualdad de valor, en una relación, las dos personas no tienen el mismo valor, porque lo que tú representas para alguien no necesariamente es lo que esa persona representa para ti. Esta realidad relacional va rigiendo nuestra comunicación, va rigiendo incluso cómo nosotros vamos influyendo en otras personas y cómo las personas van influyendo en nosotros, cómo las personas van teniendo peso en nuestras vidas y cómo sus palabras también van teniendo peso en nuestra vida. Por eso hoy hemos llegado a la segunda parte de esta serie que hemos llamado El peso de tus palabras. Y si alguna vez tú has estado en una relación donde una persona lanza una palabra y tú sientes que tiene demasiado peso, quizás has sido aplastado por sus palabras, alguien de quien tú necesitabas lanzó una palabra y tú lo veías con ojos de admiración y de repente ¡boom! Cayó todo ese peso sobre ti y terminaste aplastado. Vamos, las palabras dejan huella en nuestro corazón, dejan huella en nuestra vida, van marcando nuestra historia y quizás tu historia ha estado marcada por el peso de las palabras de alguien, pero quizás la historia de alguien también ha estado marcada y has dejado algunas huellas porque tú tenías peso en tus palabras sobre esas personas. Y las palabras, para bien o para mal, entonces van dejando una huella, van dejando un peso. Las palabras pueden construir o pueden destruir, pueden animar o pueden desanimar, pueden inspirar o incluso pueden herir. Todos nosotros hemos sido edificados en algún momento por alguien que dijo alguna palabra y nosotros
fuimos edificados. Pero también sabemos lo que se siente cuando te derriban con las palabras. Cuando eres derribado porque el peso de esa persona o el peso de esas palabras, entonces acabaron contigo, acabaron con tu orgullo, acabaron con tu seguridad. Muchos de nosotros esperamos en algún momento que alguien nos dijera, estoy orgulloso de ti. Algunas veces recibimos palabras como, me avergonzaste esta noche. ¿Qué tal cuando dijiste algo y recibiste del otro lado, no me lo perdería por nada del mundo? Y eso edificó en tu vida. ¿O qué tal cuando decimos una expresión como esta y quizás la has dicho o quizás la has recibido, ya no te necesitamos aquí? Y quizás esa expresión la pudiste recibir de un jefe, la pudiste recibir de alguien a tu alrededor o incluso de alguien tan cercano como tus padres o como tus hijos. Este es el poder de las palabras. Este es el peso de las palabras. Por eso aquí estás viendo que tú tienes peso y que tus palabras tienen peso. Y eso aplica en lo personal. Y quizás se mueven tus emociones mientras yo voy hablando. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nuestras vidas han sido moldeadas por las palabras dirigidas a nosotros, dirigidas sobre nosotros o dirigidas incluso acerca de nosotros. Esto es cierto en nuestra infancia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro entorno laboral. Las palabras pueden inflar o pueden desinflar a alguien, pueden inflar o pueden desinflar nuestra confianza, pueden incluso hasta llevarnos a un punto de determinar a quiénes vemos nosotros en el espejo. Porque tú y yo cuando nos vemos al espejo, vemos a alguien que ha estado influenciado por el peso de las palabras de otras personas. Y aunque somos rápidos en reconocer cuando alguien lanza sus palabras y el peso que representa para nosotros, muchas veces nos cuesta admitir cuando nuestras palabras afectan a la gente. Cuando a menudo nosotros estamos en esa falta de reconocimiento. Así que entonces tenemos que caer en reconocer. Tenemos que reconocer nosotros cómo afectan nuestras palabras, cómo lo que decimos o cómo nosotros entonces nos preocupamos por las personas para poder expresarles, para poder decirles, para poder construir, para poder edificar sobre sus vidas. Entonces, ahí tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una responsabilidad. Porque realmente deberíamos molestarnos todos nosotros, sobre todo si nos consideramos seguidores de Jesús, si no estamos reconociendo cuál es nuestro rol en las relaciones. Deberíamos responsabilizarnos de nuestras palabras. El apóstol Pablo dijo que nosotros somos gente que dependemos unos de otros. Y si lees la palabra de Dios, y si lees las cartas, y si lees el mensaje de Jesús, entonces te darás cuenta que el unos a otros estuvo muchísimas veces presente. Se supone que deberíamos amarnos, que deberíamos aceptarnos, que deberíamos animarnos, que deberíamos honrarnos, que deberíamos perdonarnos unos a otros. Nuestras palabras importan. Somos responsables de lo que la persona promedio puede recibir. Somos responsables de todo lo que la gente recibe de nosotros. Por eso deberíamos caracterizarnos. ¿Sabes por qué? Por reconocer, por hacernos responsables. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, quizás este tema te daría mucha más curiosidad. ¿Y sabes por qué? Porque tú has conocido seguidores de Jesús que han tenido peso en sus palabras y no lo han utilizado de la forma correcta, que han tenido incluso momentos donde no fueron amables contigo, aunque también pudieras haber interactuado con personas que dicen ser seguidores de Jesús y han mostrado amabilidad con sus palabras y te lo han demostrado. Y quizás por eso entonces estás indagando un poco más acerca de cómo es esto de seguir a Jesús. En esta serie estamos analizando tres dinámicas que intervienen en cada conversación. Entonces, recuerda, no solamente es reconocer, sino asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad, pero también para mostrar amor. En estas tres dinámicas estamos hablando de cómo lo que nosotros decimos no necesariamente se interpreta en lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque del otro lado hay alguien que está poniendo peso a tus palabras. Porque del otro lado hay alguien que está poniendo peso a mis palabras. Porque en esa dinámica relacional, entonces, nosotros vamos a poder
decir algo, pero la gente va a entender otra cosa diferente. En otras palabras, tres dinámicas que determinan lo que la gente oye independientemente de lo que nosotros digamos. Todos hemos recibido de estas tres cosas. Debería ser fácil mantener eso frente a nosotros y que se convierta en el centro de nuestras relaciones, porque esto es importante. Y la última vez, la semana pasada, José Rea nos estuvo hablando acerca de la primera. Y la primera era que las palabras no tienen el mismo peso. Dependiendo de quién tú seas, entonces las palabras van a tener un peso totalmente diferente. Algunas palabras pesan más que otras, sobre todo las negativas. Las negativas pesan mucho más que las positivas. Y ahí se centró toda la primera enseñanza y tú puedes ir y buscarla y profundizar un poco más. Sin embargo, voy a darte un poco de contexto para la segunda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos palabras negativas, cuando nosotros decimos expresiones negativas hacia las personas, necesitamos muchas expresiones positivas, muchas palabras positivas para que haya una compensación. Y lo que hablábamos era la ley de la proporción, es decir, tú deberías proporcionar más palabras positivas para construir, para edificar, que negativas. Y ahí entonces estábamos trabajando para que las personas pudieran recibir lo mejor de nosotros. Ahora, la segunda dinámica tiene que ver con lo siguiente, que la fuente determina el peso. La vez pasada estábamos hablando entre lo positivo y lo negativo. Hoy vamos a hablar de la fuente. Cómo la fuente, cómo el peso de una palabra viene determinado por su origen o por quien la dice, por quien está detrás de eso que dice. A veces mis directores se acercan y me dicen, oye, José, deja que yo se lo diga. O a veces mi esposa me dice, José, deja que yo se lo diga. ¿Sabes por qué? Porque ellos me advierten y me dicen, oye, José, eso que tú enseñas, eso que a veces dices, no quiero que lo olvides porque tus palabras tienen mucho poder sobre esta persona. En la iglesia los directores me dicen, oye, José, pero recuérdate de decirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque tú eres el pastor, porque tú vas al frente, porque tú eres una persona que tiene mucha influencia, porque tú eres una fuente y lo que tú digas va a determinar el peso de tus palabras. Ahora, ellos lo dicen porque quieren decirme, tú eres peor que yo. No lo dicen porque yo sea peor o mejor que ellos. Simplemente me están recordando y yo debo reconocer que como ser humano debo estar constantemente recordando que la fuente determina el peso. Vamos a poner un ejemplo. Tú eres una señora, tú eres una mujer y vas a salir a comer con tus amigas y cuando llegas al restaurante una de ellas se levanta y te dice, ay, te ves tan estupenda. Mira, esas palabras son extraordinarias. Imagínate que te diga, oye, te veo hasta como con unos kilos menos. ¿Qué estás haciendo? Te ves espectacular. Esas palabras pesan, no sé, como unos 5 kilos. Ahora, imagínate que tú estás allí en tu casa y en tu casa sale tu hija de 16 años que llega del colegio y te dice, wow, mamá, estás estupenda. Pudiéramos ser hermanas. Por cómo te ves, pudiéramos ser hermanas. Mira, esas pesan como 50 kilos, ¿sí o no? Porque la fuente determina el peso. Ahora, ¿qué tal si nos vamos a otro nivel con el mismo ejemplo? Llega tu esposo y te dice, oye, mi amor, te ves espectacular, wow, no sé, te ves radiante. Mira, no solamente esas palabras pesan como 500 kilos, sino que eso también representa algunos puntos a favor para tu esposo. Sí, ¿por qué? Porque logró dar en el blanco, porque la fuente determina el peso. Pero también ocurre igual con lo negativo. Imagínate que estás allí con tu esposo y le preguntas, ay, mi amor, me veo gorda. Y de repente él dice, no, mi amor, no te ves gorda, estás gorda. Eso también aplica, eso pesa muchísimo. ¿Por qué? Porque la fuente determina el peso. Muchas veces se me acerca las personas que me conocen y cuando estoy a punto de dar malas noticias, ellos me recuerdan que mis palabras pesan. Te lo decía anteriormente, pero yo quiero que sepas esto. ¿Por qué? Porque tú como padre, tú como líder, tú como madre, tú como ese hombre, como esa mujer que tiene peso o que sus palabras tienen peso sobre otros, entonces debes entender que tú eres una fuente y tú como fuente determinas el peso de tus palabras. Vamos.
Te va a pasar con los compañeros de trabajo, te va a pasar con tus amigos. Quizás tú eres una gran influencia para ellos y tus palabras pueden tener mucho peso. ¿Por qué? Porque ellos determinan que tú eres una fuente de inspiración o una fuente de mucho peso para ellos. Entonces no tenemos la misma relación con las personas. ¿Por qué? Porque la fuente determina el peso. Pero el peso también va a determinar el impacto de las palabras. Una vez mi esposa tenía problemas con las matemáticas, era una adolescente. Bueno, como muchos de nosotros pudimos tener problemas con las matemáticas. Pero ella me dice que mi suegro se le acercó y le dijo, hija, tú eres muy inteligente. Lo que te propongas lo vas a lograr. Y eso dice que fue algo extraordinario, que esas palabras tenían un peso, que ese peso logró impactar su vida y que ese impacto trajo algunos resultados. Entonces, quiere decir que la fuente sí determina el resultado. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando tú tienes una gran fuente y esa fuente lanza una palabra, esa palabra tiene un peso. Ese peso va a determinar incluso el impacto que eso va a tener en tu vida, pero ese impacto también va a influenciar o va a determinar el resultado que tú obtienes. Entonces, ella me decía, oye José, es que eso de ser inteligente fue algo extraordinario. Y fíjate que sí, porque no solamente tenía que ver con matemáticas, tenía que ver con toda su vida. Ella recuerda todavía ese comentario positivo, ese peso de esas palabras y lo que representó para ella. Eso pudo impactar su vida en las diferentes áreas de su vida, no solo en la matemática, pero también le trajo grandes resultados. Quiero alardear un poco aquí de mi esposa. Mi esposa es de esas que maneja el caos de una manera extraordinaria. Mi esposa es tan inteligente que puede ver el cuadro global y poder tomar decisiones. Ella ve detrás de las personas posibilidades. Quiere decir que ese comentario que su padre lanzó, de que ella podía hacer muchísimas cosas porque era muy inteligente, se convirtió en algo real. Es más, te voy a poner el último ejemplo. Los resultados son tan extraordinarios y el impacto de ese comentario es tan bueno que mi esposa realmente ha mostrado muchísima inteligencia, a tal punto que me eligió a mí. ¡Wow! No, no es cierto. A lo mejor algunos dicen, bueno, no parece ser tan inteligente. Pero ese no es el punto. El punto es el siguiente. La fuente determina el peso determina el impacto y el impacto determina el resultado. Algunas personas se me acercan, oye José, tú que diriges una gran organización, tú que diriges una organización grande, ¿cómo afrontas las críticas? Porque seguramente las críticas llegan. Y yo lo que le digo es, depende de dónde vengan. Y no hieren tus sentimientos. Mira, a veces sí, pero a veces tengo que preguntarme quién es la fuente, quién es la persona que está lanzando la crítica. Hay veces que hay personas que me critican que ni siquiera me conocen, pero cuando la crítica viene de personas que me conocen, la fuente cambia. Hay veces que no tienen mucho peso y puedo tener haters y el peso de los haters no significa tanto, pero hay personas que sí me hieren porque la fuente de donde viene son personas significativas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es determinar la fuente. Hay veces que le doy demasiada importancia a una fuente que no debería tener tanta importancia y eso es un switch mental que tengo que hacer constantemente. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene el potencial de aprovechar el peso de las palabras en relaciones específicas, de poder lanzar y poder edificar, de hacer mejor a las personas a través de sus comentarios. Me preguntan, ¿cómo haces cuando te critican? Las manejo, dependiendo la fuente. Bueno, también pudiéramos decir, ¿cuáles críticas? ¿Quién pudiera criticar a un pastor que está haciendo algo bueno por la sociedad? Sí, va a haber críticas constantemente. Pero recuerda, depende de dónde venga, porque la fuente determina el peso. Porque la fuente determina el peso. Y si hay algo que yo quiero que tú apliques a tu propia vida, es que recuerdes primero quién eres y qué representas para la persona que tienes del otro lado en la relación. En cualquier relación que tengas, hay alguna ventaja, una ventaja posicional o una ventaja relacional. Tienes una oportunidad. Necesitas saber quién eres en esa relación y qué representas allí. Aprovecha esa oportunidad
para que cada vez que puedas inspirar, puedas alentar, puedas dirigir, puedas proteger. Ese es nuestro rol. Estudiantes de secundaria, estudiantes de universidad, adolescente, joven que estás escuchando. Quizás tú no veas quién eres y qué representas para tu hermano menor. ¿Quién eres y qué representas para esos jovencitos que están a tu alrededor? E incluso, a lo mejor no veas que tus palabras como hijo pueden tener mucho peso sobre tus padres. Pueden pesar unos 500 kilos sobre la vida de tus padres. Tú tienes el poder de aplastar a tus padres o de alentarlos a que sigan. Uno de estos días estaba bajoneado. Vamos, tú sabes, esos días que tú andas con el estrés, con las presiones de la vida, esas presiones que tenemos como padres, y a veces se mueven nuestras inseguridades. Estaba a punto de dormir allí a mi hija y fuimos a la habitación. Ahí estaba mi hija de 2 años y medio y yo estoy allí dándole las palmaditas para que se quede dormida. De repente se voltea, me mira y me dice, papi, eres increíble. 2 años y medio. Pero sus palabras tenían muchísimo peso para mí. Y eso hizo que cambiara todo, que me acostara feliz. Tus palabras tienen peso. Y tú eres una fuente para alguien. Utiliza el peso de tus palabras para alentar, para edificar, para construir. En tu casa, con tus vecinos, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que vayas, necesitas entender y recordar quién eres y qué representas para las personas que tienes al otro lado. Mamá, papá, que estás aquí conectado, escuchando, viendo todo esto. Cuando tú entras al cuarto de tu hijo, cuando quieres darle una mala noticia, cuando lo quieres castigar porque tiene que hacerlo mejor, eso es lo que tú ves en él. Pero ¿a quiénes ven ellos? Quiero recordarte quién eres y qué representas para esa personita que está del otro lado. Porque ellos quizás están viendo a la persona cuya aprobación desean más que nada en este mundo. No es la misma relación. Tómate en cuenta. Tienes una relación, pero no es la misma relación. No es la misma relación. Tú ves a tus hijos de una forma, ellos te ven a ti de otra forma. Tus palabras tienen peso e incidencia sobre lo que ellos son y sobre su identidad. Y quizás sus palabras en algún momento pueden incidir en nosotros, pero en algunos otros momentos, por ser ellos unos niños y no comprender el todo, probablemente no tengan el mismo peso. Tienes que entender cómo son las relaciones y cuál es el rol que tú juegas, quién eres y qué representas en esa relación. Y si tú eres cristiano, si te consideras un seguidor de Jesús, esto está muy profundo porque está en juego algo muy importante. Esto no es opcional para ti. Si te consideras alguien no cristiano, esto va a ser unas muy buenas herramientas para ti y puede ser opcional. Pero si eres un seguidor de Jesús, esto no es opcional. Es más que una oportunidad. Es una responsabilidad que tenemos de hacerlo bien. Se nos ha ordenado aprovechar nuestras palabras pensando en el beneficio de los demás. Y si no, veamos y recordemos lo que hablábamos en la primera parte, Efesios 4:29. No permitan que ninguna palabra malsana salga de sus bocas. Ese es lo que el apóstol Pablo nos dice. Es el resumen de qué requiere el amor de mí. Sino que nuestras palabras sirvan para edificarnos, para edificar a los demás según sus necesidades, para que beneficie a los que escuchan. Cada conversación es una obra en construcción. ¿Por qué debemos hacerlo? No solamente porque queremos decir algo, no, es porque queremos beneficiar al otro, porque queremos darle lo que necesita, porque nosotros no nos representamos a nosotros mismos. Como cristianos, representamos a Jesús. Como cristianos hay un giro en la aplicación de esta palabra. Porque si eres un seguidor de Jesús, no te representas a ti mismo, sino a Jesús. Y quiero recordarte una vez más, recuerda quién eres y qué representas para las personas que tienes del otro lado. ¿Quién eres tú? A lo mejor eres más que un empleado para muchos por ser un seguidor de Jesús. Eres más que un vecino por ser un seguidor de Jesús.
Eres más que un padre. Eres un seguidor de Jesús. Y para usar las palabras de Jesús, quiero traerlas acá. Y están relatadas allí en Mateo. Porque él habla acerca de quiénes somos nosotros y qué representamos. Y dice, Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Quiere decir que nuestras palabras deben hacer lo que hace la sal, preservar y proteger. Nunca dañar, nunca socavar, sino preservar y proteger. Pero también dice, ustedes son la luz del mundo. Nuestras palabras deben aportar luz. Nuestra vida debe aportar e iluminar todo el mundo. Y en el caso de que te hayas perdido, el punto se duplica. ¿Y por qué se duplica? Porque si nos vamos a lo que dice el verso 16, dice, hagan brillar su luz delante de todos. Quiere decir que delante de esas relaciones nosotros debemos hacer brillar nuestra luz. Y nuestra luz es la representación de Jesús. Tienes que ser intencional, tienes que aprovechar lo que eres, lo que representas para la persona que tienes del otro lado. Utilizas tus palabras, el peso de tus palabras para construir, para animar, para hacer la sal de la tierra, para hacer la luz del mundo, no para esconderte, sino más bien para hacer brillar. Imagínate la influencia que tendría la iglesia si todos nosotros viviéramos de esa manera. Imagínate la influencia de la iglesia en el mundo entero si este fuese nuestro historial. Pero muchas veces ese no es nuestro historial. Muchas veces el peso de nuestras palabras como cristianos nos llevan a que las personas puedan decir cualquier cosa de nosotros como seguidores de Jesús. Vamos, en algún momento oiremos expresiones como estas. Los cristianos creen cosas extrañas. Y eso está bien. Pero yo quiero que tú completes eso con tu propia vida. Que tú digas, pero, o que las personas puedan decir, pero son las personas más alentadoras que hemos conocido. Son las personas más alentadoras, son las que edifican más. Incluso cuando dicen cosas duras de ti, como seguidor de Jesús. Que ellos puedan sentir que tú les apoyas, que tú construyes, que tú te enfocas en sus necesidades. Que las personas puedan decir, no estoy seguro de poder creer lo que él cree. No estoy seguro de poder creer lo que ella cree. Pero no hay duda de que él o ella vive y actúa según lo que dice que cree. Él dice ser un seguidor de Jesús y se comporta como Jesús. Pero los cristianos, cuando no hacemos esto bien, perdemos el derecho de ser escuchados. No somos ni sal, ni somos luz. Y en palabras del apóstol Pablo, si pudiéramos traerlas acá y meterlas en el contexto, cuando él habla del amor, fíjate lo que dice, 1 Corintios 13:1. Cuando nosotros no nos comportamos a favor del amor, somos como un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y estás hablándole a las personas y solamente es ruido para sus oídos. Y tú dices, yo se lo digo, se lo digo, se lo digo, se lo digo y esa persona no cambia. Porque es ruido lo que estás haciendo. Porque tus palabras no están siendo escuchadas. Porque no hay amor. Necesitas impregnar tus palabras de amor. Necesitas comprender quién eres y qué representas en esa relación para que puedan tener peso tus palabras. Y si no eres cristiano, yo quiero decirte, quizás yo te entiendo porque has escuchado a cristianos que han dicho cosas de ti, cosas acerca de ti, y tuvieron peso porque tú le diste peso a esas palabras. Y eso te llevó fuera del cristianismo, te alejó de Dios. O a lo mejor estuviste en la iglesia y el peso de las palabras de alguien dentro de la iglesia hizo que tú pusieras un poco de resistencia y te hayas apartado y hoy estás reconectando con Dios. ¿Sabes qué quiero decirte? Lo siento. Lo siento, porque alguien no fue la representación de Jesús para ti. Porque alguien no utilizó el poder de sus palabras y el peso de sus palabras para animarte, para construir sobre ti. Y eso hizo que pudieras apartarte, alejarte o quizás no acercarte en el momento oportuno. Pero ¿sabes qué? Hoy es una gran oportunidad. Porque nosotros como cristianos no tenemos excusas. Pero yo quiero que mires más allá de nosotros los cristianos. Yo quiero que hoy puedas ver a Jesús. Porque Jesús reservó las palabras más duras para los religiosos, para los que señalaban.
Porque Jesús estuvo en contra de aquellos que no utilizaron bien el poder y el peso de sus palabras, en contra de aquellos que no eran seguidores de Jesús. Jesús fue y atacó a los que eran imprudentes con sus palabras. Así que para todos nosotros, yo quiero que recordemos quién eres y qué representas para la persona que tienes del otro lado. Y recuerda, si eres cristiano, tienes que hacerte la pregunta, ¿quién soy? ¿A quién represento como cristiano? ¿Y a quién represento para la otra persona? Quiere decir que te tienes que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tus palabras tienen un peso. Porque tus palabras pueden pesar mucho para otra persona. Recuerda, la fuente determina el peso determina el impacto y el impacto determina el resultado. Aprovecha tus palabras a favor de esto, para que tú como fuente puedas lanzar el peso correcto, para que ese peso que lanzas con tus palabras pueda tener un impacto duradero para tus hijos, para la próxima generación, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo, para cualquier persona que se relacione contigo, que cada vez que tú puedas lanzar palabras, entonces pueda tener un gran impacto, porque tú construyes, porque tú edificas, porque tú estás pendiente de lo que el otro necesita, y no solamente de lo que tú quieres decir. Y que ese impacto va a tener algún resultado. Lo retomaremos aquí, la próxima parte. Mientras tanto, quiero que recuerdes que tú puedes decir muchas cosas, pero que tus palabras tienen un peso. Y tienes que estar pendiente del peso de tus palabras. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por recordarnos. Y gracias por llevarnos a que tú quieres que nos preguntemos quiénes somos y qué representamos para el otro. Porque nuestras palabras tienen poder, porque nuestras palabras tienen un peso. Ayúdanos a reconocer el peso de nuestras palabras, para que nosotros podamos edificar, construir, para que podamos afirmar a las personas, para que podamos llevarlos en amor hacia ti. Queremos ser seguidores tuyos, queremos ser la sal de la tierra, queremos ser la luz de este mundo, queremos brillar, no con nuestra luz, sino con tu luz. Por eso te pedimos que nos llenes a cada uno de nosotros. Ayúdanos a trabajar y ayúdanos a reconocer el peso de nuestras palabras. Ayúdanos a entender que nosotros somos una fuente y que como fuente determinamos el peso de las palabras que resuenan en la mente y en el corazón de otros. Y que ese peso va a tener un impacto y que ese impacto va a traer resultados. Ayúdanos a utilizar nuestras palabras como una fuente de inspiración para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para las personas que nos rodean en el trabajo, en el vecindario. Queremos ser esa luz que te refleje a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos para la tercera parte y espero que esto no solamente sea información, sino que pueda ser algo de gran aplicación para tu vida. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.